En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Le vamos a solicitar a la Secretaría que dé lectura a la cuenta, si la hubiere. No tenemos cuenta. No tenemos. No. Ya. La ministra no vino entonces. Me informaron por WhatsApp que venía el señor subsecretario de acuerdo a lo conversado la semana anterior. Perfecto, perfecto. Vamos a tomar el acuerdo si aceptamos o no. Bien, se ofrece la palabra en varios. Si no hay varios, saludamos en forma telemática al diputado Carlos Beltrán, Juan Carlos Beltrán, y a María Candelaria Acevedo también le saludamos, que están conectados telemáticamente. Y saludamos en forma presencial a Ana María Bravo. ¿La dije bien o no? Ah, la dije bien. Bienvenida, diputada, y al diputado Jorge Ragbet. Y por cierto, también saludar a la Secretaría, que siempre están presentes y aportando para que este trabajo resulte lo mejor posible. Bien, tal cual como decía nuestra secretaria, recibimos las excusas de la señora ministra del Interior, quien nos comunicó que en su reemplazo asistiría el subsecretario del Interior, don Manuel Monsalve. Don Manuel, bienvenido a esta comisión que tiene por mandato investigar lo ocurrido este verano pasado producto de los incendios forestales. Y también le damos la bienvenida en forma presencial a la diputada Navellán. Muchas gracias, presidente. Bien, subsecretario, la verdad es que por esta comisión ya han pasado muchos invitados, por cierto, del sector público, pero también hemos invitado a representantes de distintas organizaciones u organismos privados, quienes nos han entregado importantes antecedentes para el trabajo que nos encomendó la sala. Y hoy día, de acuerdo a nuestra planificación, tenemos considerado al Ministerio del Interior y nos interesa, subsecretario, yo sé que usted trae una presentación, pero sí nos interesaría que nos diera a conocer la previa a los incendios, ¿ya? Los preparativos, ¿ya? Que se llevaron a cabo para enfrentar la temporada 2023, como también nos interesa mucho saber las consecuencias que esto tuvo, el desarrollo de esta tragedia, y por cierto, conocer también respecto del proceso de reconstrucción y las ayudas gubernamentales que se le han ido entregando a los afectados en las regiones en que tuvimos que afrontar esta situación de los incendios forestales. También, antes de darle la palabra, le damos la bienvenida en forma presencial a la diputada Zacardía. Bienvenida, diputada. Y vamos a dejar al subsecretario. Subsecretario, yo le sugeriría en unos 30 minutos, si pudiera concentrar su exposición, para dejar un espacio de tiempo después para que los diputados y diputadas podamos hacer alguna ronda de consulta. Señor subsecretario, bienvenido y tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradezco la presentación. Vamos a tratar de encuadrarnos los tiempos y agradecer el trabajo que está haciendo la comisión y por lo tanto nuestra disposición a poder colaborar. Solo recordar que en materia de incendio, el incendio que vivimos en la temporada de verano del año 2023 terminó consumiendo 310.000 hectáreas en el marco de la emergencia. En la temporada completa se consumieron 416.000
hectáreas y afectó a 3 regiones, como ustedes saben, principalmente las regiones de Ñuble, de Biobío y de las regiones de la Araucanía. Es uno de lo que se denominan incendios extremos, en virtud de que las condiciones climatológicas terminaron haciendo convivir 3 elementos sustanciales: altas temperaturas, vientos cálidos y, en tercer lugar, la presencia de combustible fino, que en el caso del combustible forestal fino, y también combustible forestal grueso, que producto de la sequía también constituye, digamos, estos 3 elementos que se conjugan y que finalmente terminan generando situaciones de incendios extremos como el que vivimos. Solo recordar que un incendio de esta naturaleza puede avanzar a 27 kilómetros por hora, lo que lo hace de extraordinario peligro, porque evidentemente el ser humano no percibe la velocidad con la que avanza un incendio de esta magnitud. Y claro, a 27 kilómetros por hora, varios de los que estamos sentados aquí, seguramente no todos, no seríamos capaces de lograr escapar de una situación de esa naturaleza. Voy a la presentación, presidente, si la Secretaría Rasuyo me ayuda. Normalmente hay lo que se denomina una etapa de preparación, una etapa de respuesta y una etapa de recuperación. En el caso de la etapa de preparación, como está en la presentación, el 15 de julio del año 2022, CONAF presentó al subsecretario del Interior y al director de la ONEMI, en realidad director del SENAPRED, los avances en la preparación de la temporada. ¿Con el objeto de qué, presidente? Con el objeto de poder gestionar de manera adecuada la ampliación de los recursos de CONAF. CONAF tiene un presupuesto base que normalmente se complementa durante el transcurso del año, con el objeto de algo muy importante en virtud de que estos fenómenos ya son globales, de que los recursos estén disponibles de manera oportuna, ya que una buena parte de lo que vamos a ver se tiene que contratar con mucha anticipación, porque posteriormente se compite con otros países del mundo que viven situaciones similares y que también contratan pilotos, también contratan aeronaves, y por lo tanto se produce una escasez que, si uno no actúa a tiempo, no tiene convenios de programación firmados con los proveedores, puede enfrentarse a una situación de emergencia sin tener disponibilidad de medios para enfrentarla. Por lo tanto, tomar la decisión oportuna en materia de presupuesto es determinante para la lucha contra los incendios. Después se declaró un estado preventivo de emergencia por medio de un decreto supremo, el número 229, el 27 de julio del 2022. ¿Qué es lo que implica decretar un estado de alerta preventiva? Significa de que ya se asume que va a haber que hacer un monitoreo, una vigilancia rigurosa de una posible amenaza. Como ya estamos con las consecuencias del cambio climático, se preveían eventualmente temperaturas altas, sabíamos que había habido lluvia, por lo tanto iba a haber material fino y combustible fino, era necesario monitorear esa posible amenaza. Por lo tanto, como usted ve con bastante anticipación, el 27 de julio se declara este estado preventivo de emergencia, que se declara desde Atacama hasta Magallanes durante los meses de octubre del 2022 a mayo del 2023. La siguiente. Bueno, el 14 de septiembre también se acordó y me tocó a mí desarrollar una reunión de coordinación con la CORMA, bien importante porque en materia de incendios forestales hay que mirar a la CORMA no solo como una víctima de la afectación de los incendios, sino además moviliza una cantidad de medios muy importante para el control eventualmente de los incendios, tanto en materia de brigadas como de medios aéreos. Por lo tanto, el combate a los incendios forestales es un combate que se tiene que hacer en coordinación con el sector privado, y por eso es que en septiembre mantenemos una reunión con la CORMA con el objeto de facilitar y fortalecer el trabajo público privado. Posteriormente, en mi caso, después de sostener esas reuniones, con fecha no me acuerdo, pero fue en septiembre-octubre, vía formal, por escrito, solicité a la CONAF que desarrollara un plan que se activara o que estuviera en condiciones de activarse en caso de que las capacidades planificadas se hubieran superado. O sea, le pedimos a CONAF, presidente, que simulara un escenario similar al año 2017, viera si es que las capacidades que estaban planificadas iban a ser suficientes, y si no iban a ser suficientes, pudiera planificar cómo se iban a ampliar ante la eventualidad
de un evento similar a lo del año 2017. Ese plan es entregado el 30 de noviembre del 2022 de manera formal como respuesta de CONAF al subsecretario del Interior. La siguiente. Bueno, hay un aumento, por lo tanto, de presupuestario de CONAF para la temporada, después lo vamos a ver, la temporada 2021-2022, el presupuesto estuvo en torno a los 68.000 millones de pesos, la temporada 2022-2023 estuvo en torno a los 83.000, por lo tanto, hay un aumento del presupuesto que se decide en virtud de la amenaza que eventualmente se podía producir. Y SENAPRED inicia la coordinación interinstitucional en virtud de que este tipo de eventos se enfrentan en coordinación con varias instituciones, como vamos a ver en el desarrollo de la presentación. La siguiente. Aquí hay una comparación en la periodo o temporada 2021-2022 versus la temporada 2022-2023. Posteriormente vamos a ver la comparación con el año 2017 en unas láminas más, pero simplemente queremos mostrar que claramente hay una decisión de tener mayores capacidades, se define un mayor presupuesto del 21,8%, se planifica una mayor cantidad de brigadistas, se planifica un mayor promedio de brigadistas en la extensión de los meses, se planifica una mayor cantidad de aeronaves, se garantizan una mayor cantidad de días de operación de esas aeronaves, se inicia una campaña de medios que parte de las labores preventivas de preparar a la población frente a la eventualidad de que se produzca un evento de esa naturaleza, se llega a más personas en esa tarea preventiva y también en materia preventiva se define una mayor cantidad de cortafuegos que lo hacen distintas instituciones, siendo la institución más relevante sin duda el Ministerio de Obras públicas. Y por lo tanto se pasa de la temporada 2021-2022 3.600, 3.700 kilómetros de cortafuegos a 6.600. Hay que decir también que en materia de incendios extremos de esta naturaleza, la realidad dice que traspasan los cortafuegos fundamentalmente porque desarrollan lo que los expertos denominan pavesas y por lo tanto son parte de la vegetación que termina siendo arrastrada por el viento y termina cruzando cortafuegos o caminos y llevando los incendios a otros lugares. La siguiente. Esto fundamentalmente, presidente, para mostrar que se destinaron más recursos que en la temporada 2021-2022. ¿Qué acciones de preparación y emergencia? Bueno, se hacen mesas técnicas de análisis y preparación, dada la alerta que fue emitida por Meteorología el 31 de enero. El 31 de enero Meteorología lanza la alerta de temperaturas extremas y por lo tanto para el jueves 2 de febrero es que SENAPRED desde el 31 empieza a preparar respuesta por medio de mesas técnicas y coordinaciones nacionales, regionales, informar también a las comunas como a la ciudadanía. El 2 de febrero Meteorología eleva el nivel de alerta a alarma. Y en ese momento se decide citar al COGRIT de carácter nacional, que me toca, si mal no recuerdo, presidir a mí el primer COGRIT. Y el mismo día al COGRIT se decide decretar zona de catástrofe. Y el mismo día del COGRIT se decide decretar zona de catástrofe y estado de excepción constitucional para las regiones de Ñuble, de Biobío, y posteriormente se sumaría la región de la Araucanía. La siguiente. Eso fue el 2 del COGRIT nacional. El día 3 yo me desplazo a dos regiones, a Ñuble y a Biobío, con el objeto de constatar cuál era la situación en terreno, y ese mismo día el informado al presidente se decide nombrar ministros de enlace para reforzar la respuesta en cada una de las regiones, con el objeto de coordinar de mejor manera el vínculo entre las regiones a nivel central para agilizar la toma de decisiones. Y hay activación de aumento de capacidad debido al escenario adverso. A propósito del plan que le habíamos pedido a CONAF, se decide tomar decisiones adicionales, se empieza a movilizar bomberos de distintos lugares de Chile, con apoyo, debo decir, muy importante de la Fuerza Aérea, y el día 5 de febrero, o sea, 3 días después, arriba el primer equipo de apoyo internacional de brigadistas internacionales. No me acuerdo si fueron los españoles o los mexicanos los que llegaron primero, y el 6 de febrero llega a Chile el TEN Tanker. La siguiente.
Para fortalecer, a propósito de las reuniones que habíamos tenido con Corma, la coordinación en términos del uso de los medios, teníamos fundamentalmente un gran desafío en materia de coordinación de los medios aéreos, con el objeto de que la decisión de quien tomaba la decisión de hacia dónde se destinaban los medios aéreos pudiera tener a la hora de tomar decisión en la mesa cuántos medios aéreos disponía el sector público, pero también cuántos medios aéreos disponía el sector privado. Se decidió integrar a todas las sesiones del COGRID nacional al secretario ejecutivo de Corma. Por lo tanto, Corma fue integrada, participó en todas las sesiones de COGRID, no recuerdo que haya faltado ninguna, y por tanto él participaba a la hora, todos los días cuando se analizaba la situación y cuando se tomaban decisiones respecto a qué hacer en virtud de la emergencia que estábamos enfrentando. Y también se acordó rápidamente desarrollar una reunión para poder invitar tanto autoridades del segundo gobierno de la presidenta Bachelet como autoridades del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, que les había tocado enfrentar situaciones de emergencia con el objeto de poder escuchar sugerencias respecto al aprendizaje que ellos habían tenido y por lo tanto el lunes 6, el mismo día, se sostienen dos horarios distintos, reuniones con autoridades de los gobiernos anteriores que debieron enfrentar emergencias, algunas similares en materia de incendio o emergencias que habían tenido un proceso de aprendizaje que nos pareció oportuno poder transferir al actual gobierno. La siguiente. Esto es para comparar con el 2017, que es el otro evento de magnitud en materia de incendios de alta generación, sexta generación, dicen algunos, que tiene el país. Y en esto solo queremos hacer una comparación. En el caso de los brigadistas de CONAF, el año 2017 había una disposición de 1.584. Para el año 2023 se dispusieron de 2.369 brigadistas. Eso es un aumento del 49% en términos de la capacidad en materia de brigadistas. Esto es bien importante, presidente, no sé si lo tenemos en la presentación, pero hay que valorar un trabajo que a veces se invisibiliza producto de la emergencia. Una parte importante de los incendios, voy a dar un porcentaje que Camilo me puede corregir, pero cerca del 90% de los incendios se apagan antes de que se extiendan más allá de 5 kilómetros. Y eso es bien determinante porque eso permite, enfrentamos una emergencia, pero también hay una emergencia que se logró controlar producto de la capacidad de los brigadistas, que son quienes son capaces de controlar el incendio antes de que alcance los 5 kilómetros. No son las aeronaves las que hacen ese control, son los brigadistas en tierra. Y por tanto hubo un aumento de brigadistas y también en el marco de la emergencia hubo una llegada de brigadistas internacionales a colaborar, que también fue relevante. Como ustedes ven, fueron 847 brigadistas de otros países que llegaron a apoyar el control de la emergencia, lo que implica que en total se desplegaron 3.216 brigadistas. La siguiente. Esto tiene que ver con los medios aéreos, supongo, y lo que vamos a mostrar, presidente, fundamentalmente en comparación con el año 2017, aquí la falla es total, incluye mi... No, no se preocupe, lo tengo aquí. Lo tengo aquí, lo voy a buscar. Ahora está en la pantalla de la televisión. Perfecto. Muy bien. Lo más aquí, presidente, lo que queríamos mostrar a la comisión tiene que ver con algo que siempre se discute en el marco de la emergencia de los incendios, que es con cuántas aeronaves se está combatiendo los incendios, con qué tipo de aeronaves se está combatiendo, y queríamos hacer la comparación con el año 2017. El año 2017, en el pic de la capacidad aérea para enfrentar esa... No, lo tengo aquí. Se contaron con 65 aeronaves. En el caso de la emergencia que se vivió el año 2023, se llegó a un pic de 96 aeronaves, lo que implica un 47.7% más de disposición de aeronaves. Ese es un factor a considerar. Hay en esos 97 una composición diversa. En el caso de CONAF, son 63 aeronaves de CONAF planificadas, pero en el marco de la emergencia CONAF contrata aeronaves adicionales, por lo tanto parte con 63, contrata 9 aeronaves adicionales. Hay 22 aeronaves adicionales que se colocan o que es posible disponer por tanto contrataciones directas que hace Senapred como aeronaves de las cuales dispone el Estado Mayor Conjunto.
que entre ambos logran aumentar esta capacidad en 22 aeronaves más. Y finalmente hay 2 aeronaves que llegan como ayuda internacional. Eso suma las 96 aeronaves. Pero tal vez más importante que la cantidad de aeronaves, presidente, es la capacidad que esas aeronaves tienen de descarga de agua. El año 2017, con 65 aeronaves, la capacidad de descarga de agua que tenían esas aeronaves era de 84.000 litros. Y en el caso del 2023, las aeronaves disponibles tenían capacidad de descarga de 199.000 litros. Por lo tanto, eran aeronaves con una mayor capacidad de descarga, había un 135% de mayor capacidad de descarga de agua. Finalmente, presidente, solo mencionar y valorar también que en una primera instancia en la emergencia lo más importante es salvar la vida. El año 2023 tuvimos que enviar 270 alarmas SAE. Son el sistema de alerta temprana, o sea, son 270 alarmas de evacuación. Lo que demuestra la magnitud y la amplitud del territorio que abordó esta emergencia. Y finalmente, presidente, a propósito de la pregunta que usted nos hacía, una vez controlada la emergencia, se pasó a una segunda fase, que es la fase que denominamos como gobierno de ayudas tempranas, entendiendo que había una tercera fase, que era el proceso de reconstrucción. En el caso de la fase de ayudas tempranas, la principal responsabilidad de la coordinación cayó en la Subsecretaría del Interior, en conjunto con la Subsecretaría de Servicios Sociales del Mideso, y yo diría que el elemento más relevante de esas ayudas tempranas, no la única, se entrega un bono de recuperación de enseres, pero tal vez la más relevante tiene que ver con la reposición de las viviendas. Y en el marco de las ayudas tempranas, el gobierno resolvió, además del bono de recuperación, obviamente entregar las viviendas de emergencia, entendiendo que se catastraron se lo digo casi de inmediato, presidente, porque no me quiero equivocar en la cifra, 1.778 viviendas que habían sido destruidas y que requerían de una respuesta del Estado a través de una vivienda de emergencia. 1.778. Ese fue el universo que se tuvo al frente a la hora de decidir la respuesta de las viviendas de emergencia. Lo primero que se nos pidió fue instalar las viviendas de emergencia previo al 31 de mayo. Cuestión que finalmente, presidente, se logró cumplir. Entendiendo, es que tengo una pequeña, como no estoy mirando. Digo por lo siguiente, presidente, porque como el presidente de la República fue a terreno, agregó la tarea de instalar la vivienda de emergencia, una segunda tarea, que era conectarla a los servicios básicos. No es un tema menor, presidente, quiero decirlo, porque en emergencia hasta ese momento la respuesta del Estado era instalar la vivienda de emergencia y irse, y usted fue alcalde, presidente, y posteriormente la conexión a los servicios básicos quedaba como una responsabilidad de coordinación de las instituciones del territorio. Normalmente recaían en responsabilidad de las municipalidades. El presidente nos pidió garantizar la conexión a los servicios básicos, eso nos había hecho antes. Producto de eso, decidimos reunirnos con las empresas proveedoras de esos servicios básicos. Me refiero a Bio en el caso del agua potable y alcantarillado en Biobío, o Aguas Araucanía en el caso de la región de la Araucanía, o algunas cooperativas en el caso de Ñuble. Nos juntamos con Frontel, con el CGE, y finalmente lo que se hizo fue decidir firmar un contrato con esas empresas, que se hizo a través de las delegaciones presidenciales. Por tanto, se contrató a la Compañía General de Electricidad, a Frontel, a Bio, a Agua Araucanía, para reponer los servicios básicos que les correspondían a ellos. En ese contexto, presidente, le quiero dar una cuenta de la situación de las viviendas de emergencia. Quiero contarle que en materia de electricidad, de las 1.000, después se agregaron 45 viviendas, ¿cierto?
Por lo tanto, llegamos a un total de 1.823. Bueno, en el caso de suministro de agua, del total de viviendas, de las 1.823, hay 1.277 con agua potable, que corresponden al 70%. ¿Cuál es el problema que tenemos y por qué no estamos en el 100 y cuál es la brecha que tenemos, presidente? La brecha que tenemos es que no todas están conectadas a redes de agua potable, ni siquiera a redes de agua potable, agua potable rural. Y por lo tanto, a esas viviendas, para proveerlas de agua, tenemos que instalarles tanques de agua. No tenemos otra alternativa. Nosotros ya, como Ministerio del Interior, entregamos a través de Senapred todos los estanques de agua. Por lo tanto, llegamos, todos los que había que reponerse vía red de agua potable rural, o eventualmente eran viviendas que estaban en sectores urbanos, tienen el servicio de agua potable repuesto. Ya estamos hablando de viviendas que están en sectores rurales que no tenían agua potable, ni agua potable rural, y que por lo tanto les vamos a proveer un servicio que no tenía, que se hace mediante la instalación de un estanque que el gobierno ya los entregó. Están en el proceso de instalación, que en este caso recae en los municipios. Por lo tanto, ese 30% que falta, es falta porque lo que está pendiente es la instalación de los estanques. Respecto al sistema eléctrico, hay que hacer una distinción. También había viviendas que estaban conectadas al sistema eléctrico. En el caso de las viviendas que estaban conectadas al servicio eléctrico, que eran 989, tenemos un 90% que ya tienen empalme. Y tenemos un 77%, casi 78%, que tienen empalme y servicio eléctrico. ¿Por qué estamos parados en el caso de las viviendas en materia eléctrica, aquellas que tenían servicio? Estamos solo parados por un tema técnico de que la conexión que la empresa debe hacer al poste requiere condiciones climáticas por protocolo de la empresa. O sea, cuando hay ciertas condiciones de humedad, la empresa no hace ese trabajo. Y por lo tanto, estamos en el 78% de viviendas que ya tienen conexión al servicio eléctrico, y tenemos un 22% que depende de las condiciones climáticas para que las empresas puedan trabajar. Quiero decir que respecto a las viviendas que no tenían conexión eléctrica previo al incendio, estamos enfrentando una dificultad que quiero transparentar, porque la única forma que tenemos de entregarle servicio eléctrico, no estaban conectadas, no llega al servicio eléctrico esas viviendas. Por lo tanto, nuestra única posibilidad sería colocarle paneles fotovoltaicos. No tenemos otra alternativa. Y es una decisión que tenemos en evaluación, porque el costo aproximado de los paneles fotovoltaicos, presidente, de manera normal está entre los 15 y los 20 millones de pesos. Si lo llevamos a lo más básico que pudiéramos instalar, igual es un costo que va entre los 10 y 12 millones de pesos por vivienda. La vivienda de emergencia tiene un costo de 8 millones y medio, por lo tanto, el panel fotovoltaico, si lo colocamos en el valor óptimo, podría costar 2 o hasta 3 veces el costo de la vivienda. Entonces, está en evaluación porque estamos tratando de cruzar cuántas de estas viviendas que no tenían servicio eléctrico van a tener solución habitacional definitiva. Porque si tuvieran una solución habitacional definitiva, sí sería razonable incorporar en esa solución habitacional definitiva la energía a través de paneles fotovoltaicos. Si no, puede parecer bastante poco razonable. Y en materia de fosas y alcantarillado, está al principio, estamos en el 71%, y nuestro compromiso era terminar antes del 31 de julio, y todo indica que así lo vamos a hacer, presidente. Es decir, o las viviendas están conectadas a un alcantarillado o se le instala una fosa séptica. Cualquiera de las dos soluciones implica la conexión a servicios básicos, y nuestro compromiso en esta materia es terminar hasta el 31 de julio, y nosotros estimamos que así va a ser. Es cuanto puedo informar. Camilo Gres, nuestro encargado de emergencia del Ministerio del Interior. ¿Quieres agregar algo, Camilo? Perfecto. Ya.
No podría ser de otra forma. Perfecto lo que dijo el sub, ¿cierto? Extraordinario. Bien. Señoras y señores diputados, se ofrece la palabra diputado Jorge Rackbet. Gracias, señor presidente. Saludar a nuestros invitados, subsecretario y a quienes lo acompañan. A ver, se hizo o se presentó una lámina respecto de cómo se estaba preparado para enfrentar de mejor manera la época estival. Con la cantidad de cortafuegos, la cantidad de aeronaves, pero ahí yo tengo una apreciación distinta respecto a este tema y que espero que podamos tener acá al Ministerio de Obras Públicas y Vialidad respecto de del material combustible que había al costado de los caminos y que era de responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas retirarlo. Porque finalmente los caminos no sirvieron de cortafuego, sino que sirvieron para avivar más el fuego en algunos sectores, porque había material combustible que no había sido retirado y eso en la presentación no se hizo mención. Y lo otro, el trabajo preventivo que hizo CONAF previo a la época estival y que algunos le llaman, ¿no es cierto?, el fuego técnico, que es eliminar combustible que en la época estival pudiese eventualmente servir para avivar o aumentar la cantidad de fuego y que en temas prácticos es que tantas personas del mundo forestal y también agrícola puedan eliminar desechos agrícolas en la época de octubre, noviembre, diciembre, y que en el caso de la región de Araucanía muchos agricultores que tenían autorizada las quemas finalmente fueron bajada esa autorización producto del incendio que se está desarrollando en Viña del Mar, a pesar de que las condiciones eran óptimas para poder desarrollar con control ese tipo de quema. Sabemos, ¿no es cierto?, que lo ideal es que no se queme el material orgánico y que se pueda incorporar al terreno, pero cuando estamos enfrentados a este tipo de situaciones, que tarde o temprano ese material se va a transformar en combustible y va a desencadenar incendios incontrolables, claramente hay que recurrir a este fuego técnico que en el caso de CONAF creo que en esta época 2022-2023 no se tomaron las decisiones más adecuadas. Seguramente esa información no sé si la manejará el subsecretario, pero es para que se tenga presente y que pensando en que esta comisión debe tomar los resguardos del caso para que los hechos ocurridos en la época estival recién pasada no vuelvan a ocurrir más adelante. Es bueno que el subsecretario tome conocimiento desde ya y no esperar el informe de esta comisión. Gracias, señor presidente. El diputado Jorge Rackbet, a continuación el diputado Félix González y después la diputada Zacardía. Diputado González. Gracias, presidente. Bueno, saludar al subsecretario y a su equipo. Tres cosas. Primero, que pudiera revisar los costos de instalación de paneles fotovoltaicos en viviendas, porque a mí no me cuadra con la información que tengo. No sé cuál de las dos es la correcta, pero puedo revisarlo porque para una vivienda en general en un sector rural, que entendemos no tiene acceso hoy día a electricidad y lo ocuparía para comunicación, iluminación, una instalación de 2 kilowatts de potencia es lo que normalmente se instala y eso no cuesta 15 millones de ninguna manera. Si pudiera revisarlo para mejor resolver. En segundo lugar, presentamos en el verano, antes de los incendios, subimos al sistema antes de los incendios, un proyecto de ley corta de incendios que le permitiría a los municipios determinar dónde se puede y no se puede plantar especies exóticas, maderables, en zonas rurales y al mismo tiempo prohibir en las zonas urbanas, las zonas que están declaradas como urbanas o de expansión urbana, las plantaciones forestales. Ese proyecto está en la Comisión de Vivienda. Esta comisión investigadora instalada en la comuna de Santa Juana acordó pedirle a esa comisión que lo pusiera en tabla y pedirle al gobierno que le pusiera urgencia porque se nos acerca la otra temporada de incendios.
y no ha tenido ningún avance ni ese proyecto de incendio ni ningún otro. Entonces es pertinente hacerlo ahora, estamos en junio, para alcanzar a que puedan al menos obligar a hacer cortafuegos los alcaldes y alcaldesas de la zona que están en riesgo. Y en tercer lugar, pedimos, cuando estalló lo de la Fundación Democracia Viva en Antofagasta, pedimos al Ministerio del Interior, digo, como equipo parlamentario, presentamos oficios para que se nos informara de todos los gastos que se hicieron a propósito de los incendios, porque al haber un estado de excepción constitucional se permite agilidad en el gasto, sin tener que pasar por licitaciones, y eso requiere de la mayor transparencia para que la autoridad, ya sean cuando se trata de autoridades comunales o de algunos servicios, no estén favoreciendo amigos. No ha pasado tanto tiempo, no han pasado 30 días de que lo pedimos, pero sería interesante que dentro del contexto de esta misma comisión también se pudieran entregar esos oficios. Y antes de que nos respondan, antes de que nos hayan respondido, ya apareció en prensa que parte de esos fondos se destinaron a urbanismo social en un proyecto que es para que esta fundación pudiera ayudar a algunas personas que fueron víctimas de incendio para regularización de títulos, ¿eh? Cosa que hacen los municipios y cuestiones también que hace el Ministerio de Bienes Nacionales, lo hace siempre, siempre están ayudando a las personas en regularización de títulos de dominio. Entonces la lógica era, lo que recomendaba el sentido común era traspasar esos fondos si se necesitaban al Ministerio de Bienes Nacionales para fortalecer un equipo o al municipio correspondiente para que hiciera contrataciones dentro del esquema del Estado. Se optó por una fundación que es urbanismo social y ese es un gasto de todos los gastos que se hicieron en el incendio, pero no tenemos mayor información y pudieran aparecer otras fundaciones. Es necesario imprimirle transparencia al gasto público más que nunca, y estamos a la espera de esa información. Entonces, no sé si, presidente, si ya lo pidieron en esta comisión, yo no soy titular, puede que me he perdido algunas sesiones, o si no es así, propongo, presidente, o pido que se pueda acordar también desde la comisión solicitar la información de gasto, en qué se gastó el dinero a propósito de este estado de excepción constitucional por los incendios. Gracias, presidente. Respecto de lo último, diputado, no lo hemos solicitado y vamos a tomar el acuerdo para hacerlo. ¿Habría acuerdo? Así se acuerda, para que la Secretaría lo tenga en consideración, ¿ya? A continuación, la diputada Zagardía. Y después, Ana María Bravo. Buenas tardes, presidente, y por su intermedio al subsecretario y a todos los colegas. Voy a hacer 5 preguntas, pero son cortitas. Agradecer primero por la exposición. Creo que nos informa en forma detallada lo que ya hemos ido sabiendo a través del Ministerio del Interior, que es el Ministerio de los Ministerios, y en base a eso le voy a hacer las preguntas. Porque hay algunas que pertenecían a otros ministerios, pero igual se las voy a hacer a la subsecretaría. Están en que el año pasado empezaron en julio a prepararse para la temporada. Este año supongo que ya están adelantados en ese trabajo de prevención para el verano. Después, en los planes municipales, de acuerdo a la prevención de desastres, tendrían un plazo hasta agosto para tener los planes municipales. Si en eso ya los planes están casi todos los municipios o falta muchos municipios todavía para concluir esos planes de prevención de riesgo. Después, ¿qué se tiene previsto para la limpieza de combustible, sobre todo en el Biobío? Porque este va a ser un año lluvioso, se dice, las inundaciones lo que significa que vamos a tener mucho material combustible para el verano. Entonces, habría que tomar prevención para hacer las limpiezas correspondientes, ya que tener mucho combustible es uno de los factores de los incendios. Después,
En las exposiciones que hizo la CONAF nos mostró un convenio no firmado con la CORMA, creo que era, que no se alcanzó a firmar, entonces yo creo que hay que trabajar en eso para tener un buen convenio y firmado que sea de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que no se firmó ese convenio porque era muy leonino hacia el Estado, pero parece que no alcanzó el tiempo para llegar a acordar, entonces quisiera que eso también se hiciera con el debido tiempo y no esperar a diciembre o a enero. Y por último, en referente a los sistemas de agua, alcantarillado y fosas comunes, me preocupa lo que es Punta Lavapiés, porque es un sector muy difícil, con muchos conflictos, donde las personas quieren fosas individuales. Creo que el terreno no da para fosas individuales, entonces hay que trabajar en un sistema integrado para todas las viviendas que se tienen que ahí construir, y creo que hay ahí una demora, así que debería verse eso. Y eso sería por ahora todas mis consultas. Gracias, señor presidente. Le consulto, ¿hacemos la ronda completa o hacemos un corte? Hagamos un corte, pero antes del corte, debo y tengo que saludar al diputado Ulloa, que se ha incorporado en forma presencial, saludar también a la diputada Joana Pérez, que se ha conectado telemáticamente, a la diputada Gloria Navellán, al diputado Juan Carlos Beltrán, al diputado Mauricio Ojeda, son los que están conectados telemáticamente. Y la diputada Acevedo, por supuesto. Y reiteramos la disposición para poder seguir en una segunda ronda. Al resto que me han pedido la palabra para que le demos la oportunidad al señor subsecretario que pueda contestar a quienes ya han formulado las consultas. Diputado, subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Despejar primero de manera rápida. Nosotros hace unas 2 semanas atrás formalmente solicitamos un plan de auditoría preventiva a todas las delegaciones presidenciales del país. Efectivamente, porque a través suyo, presidente, como dice el diputado González, efectivamente las principales transferencias, no las únicas, pero una de las principales transferencias que se realiza a las delegaciones en el marco de las emergencias. Y por lo tanto se opera muy rápido, se operan a veces recursos que son importantes, y en las emergencias, producto de la declaración de alerta preventiva, de zona catástrofe o estado de excepción, se concurre mucho a los tratos directos. No hay alternativa al trato directo en una emergencia, pero eso significa que el trato de emergencia tiene que hacerse con una rigurosamente en torno a los procedimientos administrativos y con total transparencia. Pero informarles que nosotros presentamos un plan de auditoría preventiva que se me presentó hace unas 2 semanas, que yo lo había solicitado formalmente y ya se instruyó al equipo de auditoría llevar adelante auditoría en todas las delegaciones presidenciales regionales desde marzo del 2022 a la fecha, con algunos focos bien específicos en términos de lo que debe revisarse. Por lo tanto, vamos a tener seguramente se le pidió agilidad en ese proceso, y eso significa que seguramente de aquí a mediados del mes de agosto vamos a tener las auditorías de todas las delegaciones presidenciales regionales. Y no tenemos, por supuesto, ningún problema en si es que la comisión en algún momento lo solicita hacerlo llegar. Segundo, respecto a lo que planteaba el diputado Rattiget, que hay que recordar que en promedio, bueno, de partida el 99% o más del 99% de los incendios forestales se producen por acción humana. El más del 99%, por acción humana. Esa acción humana puede ser accidental, como vimos durante la emergencia, alguien que hace uso de una motosierra y que salta una chispa y se genera un incendio que después no se puede controlar, y también está la acción humana intencional. Lo digo, esto es bien relevante porque hubo un debate durante la emergencia respecto a cuántos incendios eran o no eran intencionales. Independiente de que tomáramos el promedio de los últimos años, que ha ido creciendo sostenidamente en términos de cuántos de esos son intencionales, pero ya si uno pusiera el piso estadístico es que un 40% de los incendios son intencionales.
o sea, se generan por una acción intencionada de una persona. Y eso tiene una gran relevancia, presidente, respecto a lo que me preguntaba el diputado Rattiet, en virtud de cuántos focos de incendio se enfrentan de manera simultánea. Y a la efectividad, por ejemplo, de los cortafuegos, porque si finalmente el incendio se genera de manera intencional, el que haya habido cortafuegos o no haya habido cortafuegos empieza a perder relevancia, o sea, tiene relevancia para el control, pero no para el lugar donde se origina el incendio. Solo respecto a eso quiero decir que el año 2017, en el peor momento se enfrentaron 31 incendios de manera simultánea, 31. En el caso de lo que ocurrió en febrero de este año, el momento más complejo, se enfrentaron 71 incendios de manera simultánea, lo que implica toda una complejidad en términos de la dispersión, de la destinación de los medios, tanto terrestres como aéreos, que implicaban, pero también implica, digamos, que, como se planteó, un factor puede ser la intencionalidad. Las investigaciones que se llevan posteriormente por el Ministerio Público tendrá que aclarar. Partimos de la base de que en promedio en Chile el 40% de los incendios son intencionales, y en segundo lugar tiene el carácter extremo del incendio, que, como vuelvo a decir, un incendio extremo genera tanto calor que no es posible de apagar, independiente de que tengamos todos los medios del mundo. Una vez que el incendio se transforma en incendio extremo, simplemente no se puede apagar, ni de manera terrestre ni de manera aérea, solo avanza. Y en este caso, en ese contexto, este incendio, que fue extremo y que, como dije, alcanzó velocidad hasta 27 kilómetros por hora en algunos momentos, que tal vez explica de mejor manera cuando uno trata de explicárselo lo que ocurrió en Santa Juana, que tiene que ver con la velocidad con la que se desplazaba el incendio. Además, generó la capacidad de lanzar lo que se denominan pavesas, que cruzan los caminos y cruzan los cortafuegos, y por tanto generan incendio al otro lado, incluso al otro lado de un río, que fue el gran riesgo que tuvimos en algún momento en la región del Biobío, que finalmente el incendio cruzara el río, porque simplemente la generación de pavesas podía llevar al incendio a otro lugar. Entonces hay que tenerlo en consideración a la hora de hacer el análisis del incendio. Me preguntaba si Senapred oficia a los municipios, presidenta, a través suyo, la diputada Zagardía, oficia a los municipios indicándole las zonas de riesgo a partir de las condiciones climáticas que se han producido, y la proyección de las condiciones climáticas le dice: en esta quebrada hay un riesgo. Estoy colocando un ejemplo con el objeto de advertir que en esa quebrada hay que retirar el material para disminuir el riesgo al cual se puede someter. Por tanto, todos los años Senapred oficia a los municipios. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, de hecho, la semana pasada ya tuvo la primera mesa técnica en materia de preparación para la temporada de incendios. Respecto al convenio con Corma, presidente, aquí tenemos un problema que no fue fácil de resolver. Nosotros incorporamos a Corma al COGRID, no sé si previamente en algún momento antes se había hecho, pero nosotros nos dudamos mucho después de la conversación con, tú tienes más historia, ¿había participado? Parece que no. De manera permanente se les pidió participar en todos los COGRID. Esto, para dar un ejemplo, es como la pandemia. En la pandemia hay, y acabamos de vivirlo a propósito de la emergencia sanitaria, hay camas públicas y camas privadas. Pero alguien tiene que coordinar el conjunto de recursos con los que cuenta el país frente a una emergencia. No se puede tener una coordinación privada y una coordinación pública. Esto no ha sido fácil, y por eso es que se incorpora Corma y se le ofrece firmar un convenio que genera una tensión, porque en la práctica el convenio implica que alguien, una sola persona, una sola institución, tiene que tomar decisiones de cómo se distribuyen los medios aéreos. Pero no puede ser que en una región, voy a colocar un ejemplo, haya 50 medios aéreos públicos y otros 50 medios aéreos privados, y cuando se toma la decisión de a dónde se destinan, esas decisiones se toman por separado. Eso no es posible. Yo tuve varias conversaciones con Corma respecto a esta materia, algunas muy amables, otras muy duras,
pero no es posible que nosotros, el Estado, no pueda tomar control de los medios privados cuando se está enfrentando a una emergencia y tomemos decisiones. Un incendio puede requerir 6 medios aéreos y otro puede requerir 10. Y puede que hayan 16 medios aéreos entre público y privado y si no se ponen de acuerdo podrían estar destinando de manera absolutamente ineficiente los medios aéreos para el combate de incendios. Por lo tanto, lo que se le propuso en un momento a Corma fue firmar un convenio, pero ese convenio tenía desde el punto de vista del Estado un requisito. Que enfrentaba una emergencia, el que decidía la distribución de los medios aéreos era el Estado. Y ellos tenían que estar disponibles a esa decisión. Y eso generó una tensión que no fue posible resolver a través del convenio. Lo resolvimos transitoriamente porque es un tema que yo creo que todavía está pendiente. Lo resolvimos transitoriamente, primero incorporando a Corma al COGRID nacional y segundo incorporando un representante de COGRID en los puestos de mando en los territorios. De manera que en el puesto de mando Corma tuviera la obligación de informarle al encargado del puesto de mando cuántos medios aéreos tenía, de manera que el que estaba a cargo del puesto de mando pudiera tener la visión global de los medios que estaban disponibles en la región para combatir el incendio. Y entendemos que ahí hay todavía una brecha que cubrir en materia de coordinación. Respecto a Punta Lavapié, presidente, no podría responder de manera precisa ahora. Me comprometo a través suyo con la diputada Zacardía de poder pedir un informe respecto al estado de marcha específico respecto a la conexión a servicios básicos de la vivienda de emergencia en el sector de Punta Lavapié. Gracias, subsecretario. Saludamos también a la diputada Francesca Muñoz, que se ha incorporado a esta sesión. A continuación le vamos a dar la palabra a la diputada Ana María Bravo y se prepara la diputada Navellán. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al subsecretario, a los colegas diputados y diputadas y también al equipo del subsecretario. Dos preguntas muy concretas respecto a todas las medidas de reparación y reconstrucción de viviendas, porque usted señaló, por su intermedio, subsecretario, que habían situaciones por las cuales no existía conexión para tendido eléctrico, tampoco existían conexiones para agua potable rural. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se abastecían esas viviendas, esas familias de estos vitales elementos, energía eléctrica? Porque yo creo que podrían haber tenido algún tipo de refrigerador, algo, y también cómo llegaban y accedían al agua potable rural. Gracias, diputada. Diputada Navellán. Diputada Navellán. Gracias, presidente. Sí, una pregunta bien concreta al subsecretario. Cuando estuvimos en terreno, sobre todo en Biobío y también en la Araucanía, hubo bastantes quejas respecto de la calidad de las viviendas que se estaban construyendo. E incluso hubo muchas quejas de parte de alcaldes porque efectivamente las viviendas no estaban cumpliendo con los estándares mínimos. Incluso hablaron específicamente de algunas empresas que habían participado en las licitaciones y que claramente esto había sido un problema para avanzar lo suficientemente rápido en la reconstrucción, puesto que estas empresas no habían cumplido como correspondía. Entonces, dado que en este último tiempo hemos escuchado hablar tanto de fundaciones y de platas asignadas de manera curiosa, por así decirlo, me gustaría saber si se ha hecho alguna investigación respecto de la vinculación que podrían tener algunas de las empresas que licitaron el reconstruir con alguna fundación recientemente creada, o si efectivamente las platas de las licitaciones, la adjudicación de las licitaciones se hizo con un criterio
técnico o más bien político? Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Navellán. ¿Se ofrece la palabra? Bien. Subsecretario, a ver, dos o tres reflexiones. A mí no me sorprende, a esta altura de todo lo que ya hemos escuchado en la comisión, y por lo que está ocurriendo en el país, que el gobierno lamentablemente sigue llegando tarde, porque teniendo los antecedentes previos, ¿ya?, de cómo venía esto, lamentablemente no se tomaron las medidas oportunamente, aun cuando se hayan destinado más recursos. Las consecuencias que hemos tenido son tremendas. Particularmente en la provincia de Concepción y en la comuna de Santa Juana, donde fallecieron 16 personas. Yo creo que el gobierno, lamentablemente, teniendo herramientas desde el punto de vista administrativo o legal, como le quieran poner, no tomó las medidas oportunas. ¿Por qué hago esta reflexión, subsecretario? Y yo creo que es bueno que la consideren, porque ya estamos encima de la próxima temporada. Se nos decía acá, no recuerdo bien, y corríjame, secretaria, por favor, que desde el momento en que se dicta el estado de emergencia, la intencionalidad de los incendios cae a un 40%. Yo no voy a discutir cuánto es realmente la intencionalidad, porque se habla, algunos de 70, otros de 80, otros de 90. Pero desde el momento en que se dicta el estado de emergencia, la intencionalidad cae. Entonces, la reflexión que yo hago, si teníamos los antecedentes, ¿por qué no dictamos estado de emergencia antes? Porque usted y yo a lo mejor podemos coincidir, subsecretario, el hecho de ver una patrulla de carabineros, una patrulla de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Armada, ya inhibe. Y queda demostrado con los porcentajes que aquí se nos dieron por parte de algunos invitados. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se dictó estado de emergencia antes? Precisamente para prevenir, ¿ya?, y disminuir la intencionalidad que se nos ha manifestado que está por sobre el 80%. Eso es lo primero. Lo segundo, subsecretario, y esto dice relación con lo planteado por el diputado González, el tema del gasto, ya, de los recursos que se destinan a emergencia. Cuando se destinan estos recursos para asumir una emergencia como esta, hay discrecionalidad. Pero lo que no debe haber es impunidad en el mal gasto. Fíjese, subsecretario, yo creo que usted está al tanto de esto. En la delegación presidencial de la región del Biobío, voy a dar solo dos ejemplos. Uno en particular que dice relación con los incendios. Se destinaron 74 millones de pesos para el apoyo de la construcción de viviendas de emergencia, el 26 de mayo. Y se destinaron 145 millones de pesos para el traslado y el depósito final y la recolección de residuos de la gripe aviar. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver eso con los incendios? El punto es, subsecretario, que estas dos empresas, y pueden haber muchas otras, que es la factura número 1 para el apoyo y la construcción de viviendas de emergencia en los incendios, 74 millones de pesos, la factura número 1. Lo propio ocurre con el retiro de los residuos de la gripe aviar en la isla Santa María. 145 millones, también una empresa con la factura número 1. La pregunta que yo me hago y que se hace cualquier ciudadano, ¿qué expertise tiene
estas empresas para abordar situaciones de emergencia como esta cuando están facturando con, valga la redundancia, con la factura número 1. A mí me parece, por decirlo menos, subsecretario, sospechoso. Entonces, yo le solicitaría, si no tiene los antecedentes, subsecretario, que en estas auditorías hagan ya hincapié en este tipo de situaciones. La pregunta que yo me hago, ¿no habrán otras empresas que tengan una trayectoria, que tengan expertise en estas materias como para poderles adjudicar en forma directa una tarea como esta? Esa es la primera pregunta, pero la primera fue una reflexión. Lo otro, subsecretario, también, y quizás esta es una reflexión, usted lo dijo, tenemos que contratar con tiempo los recursos aéreos, ¿ya? Fundamentalmente. ¿Será suficiente contratarlos con algún par de meses antes de la temporada? Porque aquí también un invitado, un experto en estas materias, recomendaba de que a lo mejor era necesario hacer, porque estos incendios los vamos a tener todos los veranos. Los incendios no vinieron para irse, vinieron para quedarse. Quizás no hacer contratos por 5 años, por ejemplo, y así asegurarnos de tal manera de que tengamos los recursos necesarios en el momento oportuno. Lo otro, el subsecretario, la rotación en los brigadistas contratados por CONAF. Es un elemento no menor porque se supone que se tiene que preparar a un brigadista para que vaya a combatir. El problema es que son temporeros y muchos no vuelven. Y al año siguiente vamos a tener que estar preparando nuevamente brigadistas. ¿No se ha pensado en contratarlos en forma permanente y que durante el periodo de invierno a lo mejor se dediquen a hacer prevención y educación? ¿Ha sido otra de las recomendaciones que se han hecho? Y con esto termino. Tenía otra, pero respecto de la intencionalidad, subsecretario. ¿Cuántas personas detenidas existen a la fecha? ¿Cuántos están siendo procesados y cuántos están, los que somos del Biobío, sabemos, en el Manzano? ¿Cuántos están con detención preventiva? ¿O están todos en su casa? Sería interesante que nos pudiera dar a conocer esto, porque si hablamos de un 70, un 80% de intencionalidad, por lo menos tendrán que haber algunos delincuentes o terroristas detenidos. ¿Cuántos? ¿Y dónde están? Eso, subsecretario. Muchas gracias, presidente. Sí, me hacía la diputada Bravo, todo es suyo, la pregunta respecto a las viviendas que previo al incendio no tenían servicios básicos. Lo único que sabemos de ellas, diputada, a través suyo, presidente, es que las empresas no las tenían registradas como clientes. Ni la empresa eléctrica, ni la empresa de servicios sanitarios, ni la red de agua potable rural, o sea, no la tenía registrada como cliente. Por tanto, ninguna empresa le proveía ese servicio básico. Es probable que se lo proveyeran de alguna manera, pero formalmente no tenían, no eran clientes registrados de ninguno de esos servicios. El presidente nos dijo que teníamos que dejar la situación mejor a la que estaba antes del inicio de los incendios, por eso hemos buscado dotarlos de esos servicios básicos, las dificultades que hemos enfrentado. El que no tenía agua y no tiene posibilidad de conectarse a la red de agua potable rural, porque hay que recordar que esto se produce en Ñuble, en Biobío y en la Araucanía, en sectores rurales, por lo tanto hablando de personas que tienen una vivienda en un sector muy lejano, muchas veces muy lejano de donde se proveen los servicios básicos, por lo tanto no eran clientes de ninguna red formal de servicios básicos. Por eso es que no los podemos conectar, pero si estuvieran cerca de un poste de la luz o del tendido eléctrico los podríamos conectar, pero no lo podemos conectar no porque están demasiado lejos del punto donde se puede acceder a esa conexión. Respecto a la calidad de las viviendas que pregunta la diputada Navillán, presidente, cuando termina la emergencia y empezamos con el proceso de reconstrucción,
nos preguntamos cuántas viviendas de emergencia había que entregar, eran hartas, eran 1.800 en promedio, y vamos a Senapred, me reúno con Senapred y pregunto cuántas empresas están contratadas para proveer vivienda de emergencia, si mal no recuerdo eran 3. Y pregunto cuánto era la capacidad de estas empresas, este contrato, que es un contrato marco, estas empresas, por tanto, construyen la vivienda, trasladan la vivienda e instalan la vivienda. O sea, el servicio es, por decirlo así, completo. Pero la capacidad de producción y de producción que tenían diario, si mal no recuerdo, estaba en torno a las 15 viviendas. Si hubiésemos asumido ese promedio de capacidad, todavía no terminaríamos de instalarla. Por lo tanto, la primera decisión que se tomó fue ampliar la capacidad para producir, trasladar e instalar viviendas. Y eso necesariamente implicaba incorporar a nuevas empresas. Se le pide, por tanto, a Senapred que provea y que busque acuerdos con otras empresas que se dediquen a proveer viviendas de emergencia. La verdad es que este es un mercado muy restringido, por lo tanto, son pocas las empresas que se dedican a la producción de viviendas de emergencia. En la intención de ampliar esta cobertura, efectivamente, yo personalmente tuve una reunión con Sodimac, considerando que era una empresa que tenía una espalda y alta capacidad logística, por lo tanto me reuní con su gerente de venta y con su gerente de operaciones. De hecho, tuvimos una reunión en La Moneda y le pregunté si ellos podían sumarse a la tarea de aumentar la capacidad en la provisión de viviendas de emergencia, y ellos nos piden que estaban disponibles, tenían capacidad, pero requerían tener la certeza de que a lo menos va a haber un piso de viviendas que iban a ser adquiridas a Sodimac para armar la cadena logística, y producto de la demanda se le dice que no hay problema. Pues me refiero a esto porque los problemas que tuvimos en materia de calidad de vivienda fue con Sodimac, ¿ah? O sea, y en la región del Biobío en particular, en Tomé, en Nacimiento, y finalmente tuvimos que rescindir el contrato con Sodimac, y finalmente Sodimac terminó instalando 23 viviendas, al final todo lo que le instaló, todo el resto se le retiró. Creo que en la comuna de Nacimiento y el alcalde de Nacimiento todavía no está conforme con esas viviendas. En el resto debo decir que no tuvimos problemas de calidad serios. Efectivamente, las primeras lluvias hubo un porcentaje muy pequeño de viviendas, ya no me acuerdo cuánto es, que tiene que haber estado entre el 1 y el 2%, que pudieron algún tipo de filtración que fue reparada por las empresas, y posteriormente no hemos tenido, incluso en el sistema frontal que acabamos de vivir, no tuvimos reporte de daños a las viviendas de emergencia. Lo que sí se produjo también, producto de la entrada de nuevas empresas, es que habían algunas empresas que voluntariamente mejoraron algunas condiciones de la vivienda. Por ejemplo, hicieron separaciones, ¿ah? Y eso, cuando eran 2 empresas que trabajan en una misma comuna, generó también una dificultad, porque el alcalde veía que en una familia se le construía una vivienda con separación y a la familia al lado se le construyó una vivienda sin separación. Ese también fue un problema que enfrentamos y que finalmente logramos resolver dejando una sola empresa por comuna, de manera que no se produjera diferencia, y también asumiendo con los alcaldes la tarea de que aquellas que no tenían separación, nosotros nos íbamos a hacer cargo de que la tuvieran, generando un anexo contrato con la empresa que la había construido. Pero hay un aprendizaje que hacer respecto a una instalación de este volumen de viviendas de emergencia, porque el principal problema finalmente no fue la producción de viviendas, que logramos resolverlo, tampoco el traslado a las comunas. El problema ya empezaba en las comunas, y eso hacía que el proceso fuera lento, porque no siempre había un lugar único donde almacenar las viviendas, no siempre había una persona que hacía de gerencia de la distribución de las viviendas de emergencia que llegaban. Había que preparar los terrenos, la empresa llevaba una vivienda para instalarla en un terreno, y alguien en la comuna decidía ese día que esa vivienda no se instalara en ese terreno, se instalara en otro. Se implicaba un desplazamiento que llegaba a un lugar que no estaba preparado para recibir la vivienda. O sea, hay un problema logístico en la etapa final de la cadena que requirió finalmente tomar control de esa parte de la cadena logística para resolver la agilidad con la que se instalaban las viviendas de emergencia. Respecto a lo que usted pregunta, diputado, decirle que estoy al tanto. Hoy día tiene que haber llegado a la región del Biobío un fiscal que yo nombré personalmente la semana pasada para que iniciara una investigación sumaria respecto a las 2 facturas de las que usted
hace alusión específicamente, una que es efectivamente por el despeje de playas por la gripe aviar, y que efectivamente usted tiene razón, es una empresa que se constituye en enero y que es la primera factura, y lo que yo instruí es que se hiciera una investigación sumaria y por lo tanto nombré un fiscal que de hecho es un abogado de la subsecretaría que hoy día tiene que haber llegado a la región del Biobío a instalarse para hacer una investigación sumaria respecto a esa empresa y respecto a la segunda que usted menciona, que tiene el contrato por 74 o 75 millones de pesos en torno a las viviendas de emergencia. Y yo quiero ser muy claro en esto, porque nosotros no tenemos ninguna posibilidad como Ministerio del Interior frente a la emergencia de, primero, no transferir recursos de emergencia a la delegación y, segundo, restringir la contratación directa. Pero hemos iniciado un proceso de auditoría preventiva con el objeto de garantizar procedimientos que en el marco de eso que hay que hacer, que son tratos directos en el marco de una emergencia, se garantice también la transparencia, en términos de que hemos pedido una auditoría preventiva particularmente en el foco de cuál es la trayectoria de las empresas. Y por lo tanto, efectivamente, para la compra de un servicio no es lo mismo que haya una empresa que hace 5, 6, 10 años que viene trabajando en la rubro a una empresa que constituye 2 meses previo a la emergencia, 1 mes previo a la emergencia. Por lo tanto, la auditoría va a ir a buscar ese tipo de hechos, también la cantidad de facturas que se hayan entregado, la relación de la actividad con el giro, que también es muy relevante, y solo transmitirle que hoy día se instruyó una investigación sumaria por lo que usted plantea, presidente, y en el caso más general de la revisión de los recursos de emergencia que planteaba el diputado González, presidente, lo que se instruyó fue una auditoría preventiva que tiene un plazo bien acotado de 30 días para terminar en todas las delegaciones presidenciales del país. Usted tiene razón, presidente, también coincidir con usted en 2 temas que no están todavía como Estado resueltos por completo. En el tema de los brigadistas, efectivamente tenemos una dificultad que el Estado chileno tiene que discutir, porque efectivamente tienen un contrato temporal, pero en segundo lugar tenemos al lado nuestro un competidor por los brigadistas, que es el sector privado. Y en la medida que el sector privado ofrece mejores contratos, ofrece más estabilidad y ofrece mejores salarios, el Estado, el sector público, va a tener cada vez más dificultades. Va a poder planificar tener 200 brigadas y va a poder planificar contratar 2.000 brigadistas, pero puede ser que no lo logre contratar. Porque tenemos competidores que ofrecen mejores condiciones que las que ofrece el Estado, y esa constituye un problema estructural a la hora de la contratación de brigadistas para el combate de incendios, entendiendo, como aquí se ha planteado, que tenemos que asumir que este va a ser nuestro escenario habitual, no va a ser un escenario extraordinario. O sea, el vivir temporadas de incendios complejas va a ser un escenario cada vez más habitual para el país, producto del cambio climático, de las condiciones climáticas que se viven. Y en ese contexto, también respecto a las aeronaves, Senapred tiene contratos que son por periodos más largos. Con Asper tiene contratos por periodos más largos. Tiene algunos contratos que son por 3 años. Pero efectivamente, también aquí hay una discusión como Estado, presidente, que pudiera ser que el verano que viene no viviéramos una emergencia como la del año 2023. Voy a colocar, estoy haciendo un escenario hipotético, y tuviéramos contratado. Yo tengo una discrepancia, más que como Estado, yo creo que es como gobierno, ¿o no? Sí, lo que ocurre es que digo el Estado porque los gobiernos son continuidad de políticas. Por tanto, el Estado chileno, ninguno de los gobiernos ha tomado una decisión distinta respecto ni al régimen laboral de los brigadistas, ni a la posibilidad de tener contratos, marcos establecidos en materia de aeronaves. Me explico. Nosotros podríamos contratar 100 aeronaves de manera continua y pudiera llegar el verano y no tener una emergencia en materia de incendios. Y por tanto las aeronaves no serían
usadas, a pesar de estar contratadas. Esa discusión de cómo se gestiona adecuadamente la amenaza con cómo se provee de la cantidad de recursos necesarios para enfrentar esa amenaza, que es una amenaza que nadie está en condiciones de garantizar que ocurra, pero si ocurre, el Estado está obligado a garantizar tener capacidad para responder. Creo que son temas que todavía están en debate porque no están resueltos definitivamente. Hasta ahora se ha resuelto en una mezcla entre contratos que son más prolongados, que establecen un piso de capacidad para responder frente a la emergencia, y un sistema que permite tener contrataciones para la temporada, para la cual se requieren recursos oportunos para ganarle a otros competidores la contratación de esos recursos para la temporada. Y hoy día hay una mezcla en materia de recursuarios. Algunos son de contrato por 3 años y otros son de contrato exclusivamente para la temporada. Y hasta ahora la conducta siempre ha sido así, ¿ah? Es un tema a debatir en virtud de los eventuales efectos que va a tener el cambio climático en torno a que podamos enfrentar situaciones como las que hemos enfrentado este mismo año, incendios extremos en verano, lluvias sobre lo normal en invierno, en un periodo de menos de 6 meses. Hemos enfrentado 2 situaciones donde los incendios no tenían parangón desde hace muchas décadas y las lluvias tampoco tenían parangón desde hace muchas décadas. De hecho, más que las lluvias, tal vez lo que no tenía antecedentes desde hace 50 años era el aumento en el cauce de los ríos. O sea, cayó una cantidad de lluvia similar a la del 83, 93 en la cordillera, pero en materia de cuánto eso implicó el aumento de los caudales de los ríos, se habla de que el aumento caudal en los ríos solo tiene antecedentes históricos hace 50 o 60 años. Y es probable que esto efectivamente sea una realidad más permanente del país y por tanto hay una discusión y a la cual entiendo que la comisión investigadora quiere contribuir de finalmente cuáles son las decisiones más estructurales que tiene que tomar el gobierno y el Estado para tal vez enfrentar un cambio en el tipo de emergencias que enfrenta y la frecuencia de las emergencias que enfrenta. Gracias, presidente. Bien, para continuar, antes de... estaba conectada telemáticamente en forma oportuna la diputada, pero ahora lo ha hecho en forma presencial. Saludamos a la diputada Joana Pérez. Bienvenida en forma presencial, diputada. Ella está anotada, por eso le quiero dar la palabra, colega. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Pensé que era solo el saludo. No, aquí al lado no. Bueno, saludar a los colegas y también al subsecretario, a quien también nos ha expuesto hoy día. Yo venía escuchando y tengo una pregunta que he sido bien insistente con el tema porque nosotros que representamos a territorios y regiones que fueron afectadas por incendios, tuvimos una encargada de reconstrucción, no solo en la etapa original, sino también en la reconstrucción o dejar armado un trabajo para el tema de fomento productivo, el tema de reconstrucción agrícola, en fin. Y lamentablemente nosotros nos enteramos un día antes que ella dejaba su cargo en esta comisión. Ya, o sea, funcionando como comisión investigadora, la señora Paulina Zabal, delegada presidencial, nos informa, yo mañana me voy. ¿Ya? Y por lo tanto esto ya queda en manos de los delegados regionales. Entonces nosotros le pedimos y tomamos el acuerdo en ese minuto de pedirle el informe detallado comuna a comuna, porque ella expuso aquí una presentación muy general y nosotros tenemos muchas comunas afectadas, entonces queríamos ratificar lo comprometido en la zona, no solo por la delegada, porque ella viene con un trabajo de recopilar y de avanzar y de unir un trabajo sectorial, sino porque en cada región tuvimos ministros que fueron a hacer de enlace, algunos duraron 2 días, 3 días, y creo que eso debilita la estructura, el funcionamiento regional, pero aún así es súper loable que el gobierno se quiera desplegar en la emergencia. Pero lo que nos preocupa son los compromisos, y la diputada
Clarita Zagardía lo decía, o sea, solo un ejemplo, en Arauco se prometió un PMB, estuvo el presidente 2 veces y no se ha hecho nada porque tenemos varios problemas allá, no hay una mesa de trabajo, la delegada regional está preocupada de otros temas y todos sabemos en qué está, ¿cierto? Tratando de, en el fondo, sacar un trabajo o, en el fondo, cuestionamientos ligados al tema fundaciones. Entonces, yo no veo un trabajo ahí y lamentablemente la delegada presidencial se fue. Entonces, lo único que pedimos es que ella nos remitiera un informe, ¿ya? Yo sé que esto a lo mejor escapa a su forma, pero si ella dependía del presidente de la República, si pensábamos tener a la ministra del Interior, era mi idea, pero usted hoy día nos representa a la ministra del Interior, entonces, ¿quién se hace cargo de este trabajo, de no contar con un informe que nosotros pudiéramos cotejar con los alcaldes, de no tener un trabajo uno a uno, ya cada compromiso sectorial, y quedamos así, estamos en una comisión investigadora y tenemos que también tomar conclusiones y creo que este es un punto muy débil de parte del gobierno. Solo le doy un último ejemplo. Y para esto concluyo, presidente. En Biobío, 300 agricultores aún no recibían su bono hace una semana atrás, producto que se les sacó la foto, se les invitó a la ceremonia, participaron alcaldes, autoridades y no llegó el bono. Habían problemas con DIPRES, habían problemas distintos, pero creo que nosotros estamos tratando también de ser serios en nuestro trabajo y hemos contado con la colaboración. Ese es un tema. Y lo segundo, muy sencillo, saber si ustedes como Ejecutivo piensan hacer modificaciones a la ley o al servicio de Senapred en algún minuto, si es que han hecho una revisión en esa materia. Si no se puede, por lo menos que se nos informe por escrito, porque sabemos que hay falencias. Nuestro organismo es muy centralizado y no nos permite llegar oportunamente. ¿Cómo puede entenderse que una vivienda de emergencia nos cueste 3 millones o 4 y en circunstancias de emergencia nos cueste 10 millones? O sea, creo que al menos en la adjudicación, en la puesta en marcha y la logística, algo más podemos hacer a través de este organismo. Gracias, presidente. Dicho. Bien, diputada Joana Pérez. Subsecretario, no es habitual, no se da que en la actividad que nosotros estamos en la política se reconozca cuando se cometen errores o faltas y se pidan disculpas. Eso no es algo habitual que ocurra, lo voy a decir así, en nuestro mundo. Y menos en los gobiernos. Los gobiernos siempre tratan de justificar a veces lo injustificable. Y aquí yo voy a hacer, ¿cómo lo podríamos decir, diputado Rackber? Vocero del diputado Rackber. Él hizo una pregunta y se la hizo a Senapred y después se la hizo también a CONAF, tengo entendido. Y aquí yo se la voy a hacer a usted, porque creo que si no hay una autocrítica, si no hay un espacio para reconocer los errores u omisiones, difícilmente vamos a corregir. Y el diputado Rackber decía lo siguiente: teníamos todos los antecedentes sobre la mesa. Y la dirección de CONAF y Senapred dicen que todo se hizo perfecto, que todo se hizo de acuerdo a lo planificado. Y la pregunta que hizo el diputado Rackber: ¿en qué se falló? Ahora, si usted me dice, no fallamos en nada, no le voy a creer, ¿ya? Ahora, si usted me dice, sí, fallamos, la pregunta es, ¿en qué se falló? Porque el pronóstico del tiempo, sabíamos que íbamos a tener altas temperaturas, fuertes vientos, en fin, estaba todo sobre la mesa. Y tuvimos, subsecretario, no solo que lamentar pérdidas materiales, lo más grave es que tenemos que lamentar la pérdida de vidas humanas. Entonces, la pregunta es, ¿en qué se falló? Así de simple. Gracias, presidente. Respecto a la pregunta que ha hecho la diputada Joana Pérez, las dos preguntas que ha hecho la diputada Joana Pérez, la coordinación del proceso de reconstrucción que entregó la delegada Paulina Zavala lo voy a tomar yo, justamente por el hecho de que hay que entender el trabajo de la delegada. La delegada no es un cargo ejecutivo,
La delegada lo que hizo fue fundamentalmente a través del trabajo y del diálogo con los ministerios, con los sectores, con los delegados, con los gobernadores, con los alcaldes, entregarle al gobierno un diagnóstico y una planificación de lo que había que hacer. Esa planificación al día de hoy, el seguimiento la hace fundamentalmente la División de Coordinación Interministerial de la CEPRES, la denominada DCI, que es la que hace la coordinación en el seguimiento de las tareas que planificó la ex delegada Zavala, entendiendo que esas tareas están algunas a nivel de delegados, pero otras también están a nivel de ministros, evidentemente. Pero hay que garantizar que se cumplan. Presidenta, a través suyo, la diputada Pérez, y en eso tenemos coincidencia. Por eso quiero decirle que hemos conversado a propósito de esta segunda emergencia en términos al seguimiento de la tercera fase, que es la reconstrucción, y producto del rol que juegan los delegados, se ha concordado que sea el subsecretario del Interior el que haga el seguimiento de la propuesta en materia de reconstrucción. Así que desde ya, Presidenta, a través suyo, a la diputada Pérez, voy a coordinar una reunión con los parlamentarios de la región, con el objeto de poder informarlos de manera detallada del estado de situación del proceso de reconstrucción. Sí, voy a pedir que esa reunión tratemos de hacerla la próxima semana como tarea inicial, la que viene o la subsiguiente si es que se requiere, pero me comprometo a tener una reunión con el objeto de poder hacer la revisión de todas las tareas en materia de reconstrucción de las tres regiones, tanto de Ñuble, de Biobío como de la Araucanía. Respecto a Senapred, creo que nosotros, ¿Perdón, presidente? perdón, diputada, nosotros tomamos el acuerdo de hacer llegar un oficio, en este caso al gobierno, para que se nos al presidente de la República, para que se nos informara respecto de este punto. Nosotros tenemos plazo. Quisiéramos que no solo, subsecretario, cosa que agradecemos, nos convoque a una reunión, sino que se nos haga llegar por escrito, ¿ya?, el informe de los compromisos que contrajo la delegada presidencial para estos efectos, de tal manera de que nosotros podamos incorporarlo, ¿ya?, dentro del informe de la comisión, y para eso, subsecretario, dispondríamos plazo hasta fin de mes. 30 de julio. No es problema, presidente. Camilo está tomando nota. Vamos a hacer llegar el informe que emitió la ex delegada presidencial para la reconstrucción, Paulina Zaval. Yo me estaba haciendo cargo, entiendo, de una segunda pregunta que ha hecho la diputada Pérez, que como ella ya se fue, bueno, ¿quién se va a hacer cargo de garantizar que los compromisos que allí están se ejecuten? Yo. Y por tanto, lo que voy a hacer es planificar una reunión con los parlamentarios de las regiones y les informaré la fecha en que eso va a ocurrir. Respecto a la segunda pregunta de Senapred, no hay en este momento un diagnóstico, un análisis que pueda decir que el gobierno va a presentar modificaciones a la institucionalidad, entendiendo que es una institucionalidad reciente, aprobada por este Congreso y puesta en marcha el año 2022. 1 de enero del 2023, y la nueva planta que fue discutida durante el año 2022 a través de un decreto de FL, está recién puesta en marcha. Entonces yo diría que es prematuro que el gobierno tenga una evaluación de una institucionalidad nueva, que es la continuidad de la UNEMI, pero nueva, que fue discutida en el Parlamento y que lleva desde el punto de vista de tiempo de su implementación un periodo tan corto. No me gusta caer, presidente, en el perfeccionismo, como usted dice. Obviamente siempre hay vacíos y brechas que uno pudiera pensar en cubrir. Yo creo que la discusión, a propósito de lo que usted me pregunta, presidente, antes de la respuesta, la discusión respecto a la intencionalidad de los incendios y qué tanto más o menos se puede hacer respecto a aquello. Yo solo quiero recordar que el COGRI, que se desarrolla el 2-3 de febrero, inmediatamente se declara zona de catástrofe, se declara estado de excepción constitucional en las tres regiones y por tanto se genera un jefe de la defensa nacional. A partir de ese momento, en todos los COGRI se discutía respecto a la intencionalidad y respecto a la despliegue de las fuerzas de seguridad y de orden público y también de las fuerzas militares con el objeto de contener la intencionalidad de los incendios a través de patrullajes preventivos. Eso fue una instrucción que siempre estuvo presente. Como es natural,
y este fue un debate permanente con Corma. Corma siempre esperaba que se hiciera más, pero estábamos enfrentando la emergencia, lo que requería bomberos, también requería carabineros, también requería despliegue de las Fuerzas Armadas, y también se estaba buscando cubrir la brecha de los patrullajes preventivos en las zonas, que esto además no es tan... se sabe dónde es más frecuente que se produzcan incendios, y por tanto también es posible planificar los patrullajes, y esa fue una tarea que tuvieron los jefes de la Defensa Nacional siempre, de manera permanente, pero con un límite, que era los recursos y las capacidades que tenían, en virtud de que esos recursos tenían que decidir todos los días en qué los ocupaban, ¿ah? Y por lo tanto siempre fue una decisión compleja y difícil. Respecto a, yo creo que en esta materia, esto es lo último que digo, donde el país puede avanzar más, presidente, es en la capacidad de disminuir los riesgos. Porque frente a una emergencia que ya está instalada, que se produce, ya sea un incendio, una inundación que ya está en curso, lo que está finalmente en discusión es cuál es la capacidad que tenemos para enfrentarla, ¿ah? Yo creo que respecto a eso, el gobierno tomó las decisiones en los momentos adecuados para tener las capacidades para enfrentar una emergencia, una eventual emergencia de esas características. Pero el Estado tiene mucho más que hacer, a propósito de lo que usted plantea, que lo vamos a volver a enfrentar este año, de cuánta combustible fino está presente hoy día en el territorio nacional y en las regiones. ¿Cuántos recursos destina? ¿Cuántas personas destina eventualmente a sacar ese combustible fino que genera un mayor riesgo frente a la amenaza que ya conocemos? ¿Cuántos lugares tenemos vegetación que ya no es fina, que es vegetación estructural, que la eventualidad de un incendio se va a transformar en un combustible estructural? O sea, ese combustible que no dura un minuto, sino un combustible, digamos, que genera un calor sostenido en el tiempo. Yo creo que desde la perspectiva de cómo enfrentamos la disminución de los riesgos, creo que podemos avanzar mucho más. Sé que usted me hace la pregunta de dónde podemos hacerlo mejor como país. Yo creo que en disminuir los riesgos. Tenemos todavía una tarea importante y una brecha importante que cubrir. O sea, yo puedo concluir en lo que falló el gobierno es en disminuir los riesgos de incendio. Eso es. Porque, subsecretario, la verdad es que yo no me doy por satisfecho la pregunta es concreta. ¿En qué falló el gobierno? Sí, y no hay respuesta. Entonces, queda claro, subsecretario, por favor. Solo para aclarar si es una pregunta o es una afirmación. Es una pregunta. Sí, quiero decirle que es mucho más compleja esa respuesta, porque, por ejemplo, Senapred informa a los municipios de los riesgos que hay en su comuna, tareas que son los municipios eventualmente los que tienen que llevar adelante. Entonces no es que el gobierno está a cargo de todos los riesgos, tampoco el gobierno está a cargo de todos los riesgos cuando son las personas las que van a hacer un asado, ¿cierto? A pesar de que se ha entregado la recomendación de que no se genere una situación de riesgo frente a altas temperaturas, viento y material seco, y se recomienda, por lo tanto, que no haya actividad productiva en esa zona, se recomienda que no haya actividad privada en esa zona que pueda aumentar el riesgo. Por eso es que, vuelvo a insistir, en este espacio creo que el país puede hacer más, y como siempre, presidente, usted y yo voy a compartir eso, al que le corresponde impulsar esos cambios es al gobierno, sin duda, le corresponde impulsarlos, pero decir que el gobierno no ha tomado todas las medidas es una afirmación suya con la que yo no concuerdo. No, pero a ver, no vamos a transformar esto en una discusión, sino que le vamos a dar la oportunidad a los otros diputados, pero no antes decir lo siguiente. Mientras, subsecretario, no se asuma la responsabilidad como gobierno y echarle la culpa de que fueron otros los organismos que no operaron oportunamente, tenga la certeza de que lo que ocurrió este año con los incendios forestales se va a volver a repetir. Porque si estamos frente a un gobierno que no asume sus responsabilidades y trata de deslindarlas en otros, difícilmente lo vamos a superar. Diputado González tiene la palabra. Por favor, diputado González. Gracias, presidente. De nuevo, tres temas distintos, para no dispersarme y poder explicar bien. Lo primero, sobre la internacionalidad de los incendios, se lucubraron teorías, no solamente por los haters de las redes sociales, sino que también por connotados políticos de este país,
respecto de un origen político de la intencionalidad de los incendios. Y yo quiero decir que creo que es una hipótesis válida, sobre todo porque luego de los incendios intencionales hubo también atentados. Estoy recordando un puente en Ñuble, atentados poco habituales, ¿no? En zonas poco habituales. Entonces, creo que sería pertinente, si el subsecretario lo tiene bien, poder informar a esta comisión, no los nombres con sus militancias, pero al menos revisar las militancias de las personas que están en alguna etapa de proceso, ¿sí? Solo yo recuerdo un caso de un señor de Ñuble, cercano, que le hizo la campaña a José Antonio Caz. Entonces, cuando se decía que esto más bien venía de la izquierda, desde personas de la política, yo quiero saber, me gustaría que se pudiera develar. Creo que podría ser interesante descartar o corroborar esa hipótesis, porque perfectamente, y ha pasado en la historia de este mismo país y de otros, que hay grupos intentando desestabilizar los gobiernos y hacer incendios forestales en condiciones climáticas favorables para los incendios, desfavorables para nosotros, bastante simple. Entonces creo que es un ejercicio que pudiera descartarnos una tesis y que se deje hablar de un móvil político, o verdaderamente ver si hay coincidencia en eso. Hay, por lo menos, de acuerdo a versiones de prensa, una treintena de personas que fueron o arrestadas, procesadas, y en alguna etapa estará. Son versiones de prensa que evidentemente uno siempre prefiere tener información de primera fuente. Lo segundo tiene que ver con el poder tener brigadistas permanentes, y hay algo que se ha propuesto del movimiento ecologista desde que se quemó Torres del Paine, y es que hay personas que en Chile, un grupo organizado, que son las Fuerzas Armadas, que están preparados para eventualidades que ojalá no ocurran, y que pudiera haber alguna unidad especializada en catástrofe y en particular en el combate de incendios forestales, y tener una fuerza de tarea que sea permanente y no sea temporal. Y evidentemente, junto con tener más capacidad, también hay que combatir del lado de la demanda, ¿no? Y por eso es que el proyecto de ley, del cual hablé en la primera oportunidad, cuando plantea cortafuego, no plantea cortafuego del tamaño de un camino. Nosotros nos imaginamos una zona, una faja de exclusión, por ejemplo, entre Nacimiento y Santa Juana, porque tanto en Navidad como luego en enero tuvimos un incendio que parte en Nacimiento y luego tiene 90 kilómetros de extensión, porque la masa forestal no está seccionada, sino que es una sola masa continua. Entonces estamos hablando de eso. Y en tercer lugar, disculpe lo largo, pero no voy a hablar más. No sé, puede que se hable más. Hubo una improvisación, pero creo que no es una improvisación producto de que falta un reglamento que tiene que estar el próximo mes. De hecho, el 8 de agosto. No estaba claro quién era responsable de qué. De hecho, habían cosas que nadie es responsable, como por ejemplo las mascotas. Nadie es responsable. El SAC, INDAP se preocuparon de los animales de granja, pero el resto lo hizo la ciudadanía. No había recursos destinados, no se sabía qué hacer con eso, y hasta el día de hoy lo hace el Colegio Médico Veterinario con ayuda de algunos municipios, y se improvisa. Entonces, como no hay una distribución de las responsabilidades, se improvisó con delegados que eran ministros o subsecretarios que se fueron rotando. Algunos duraron unos pocos días, como el ministro Montes. Entonces, ¿cómo ha sido el avance de ese reglamento? Creo que esta comisión va a terminar después del 8 de agosto, y debería estar no solamente el reglamento del ministerio, que ya está, que está en Contraloría, que salió, sino que los planes y las políticas, y los planes y las políticas nacionales, y los planes y las políticas regionales que tienen que firmar los delegados presidenciales. Entonces, en cada COGRIR le preguntábamos a la delegada de la región del Biobío, que es no puedo responder por las otras regiones, y decía, bueno, que los municipios no han hecho su trabajo. Entonces, se tiene que hacer, además, dice la ley, con participación ciudadana. Si no ha habido. O sea, ¿cómo vamos a enfrentar las catástrofes si no hay un reglamento y una planificación que distribuya las responsabilidades? Y hay algo que usted le va a encontrar muy interesante, presidente, si me da 30 segundos más.
El día viernes comenzó la catástrofe última, la de las inundaciones. Yo fui el día jueves, un día antes, a Senapred en Concepción, a preguntarle al director de Senapred, que primero me atendió en un pasillo, le pedí por favor que me atendieran en una mesa porque estaba haciendo mi trabajo, y me dice que no ha tenido ningún reporte, o sea, como no ha pasado nada. Ningún municipio ha reportado nada. Digo, bueno, pero ¿qué va a pasar? Y saca su teléfono y empieza a decirme, mire, estas son las temperaturas, los vientos, estas las precipitaciones que están proyectadas. Y digo, bueno, ¿y la isoterma? Bueno, 3.200 metros. Ya, pero la pregunta clave es, ¿cuál es la isoterma normal en nuestra región? 2.200. O sea, 1 kilómetro, claro, 1 kilómetro en altura. Las cumbres de más de 3.200 son pocas. O sea, nos llovió sobre toda la nieve y sobre todo el hielo. Y le pregunto, ¿qué va a pasar? Bueno, hasta aquí no nos han reportado nada. Entonces, solo se reacciona. Y creo que hay un problema de diseño de cómo se enfrenta, que no es responsabilidad de este gobierno, que su primer verano fue el verano pasado, ¿no? Sino que hay un problema de falta de planificación. Gracias, presidente. Y eso que es invitado, ¿ah? Estuvo, ¿ah? Bien, vamos a darle la palabra al diputado Jorge Racpet, a la diputada Navellán y posteriormente a la diputada, medio segundo a la diputada Giovanna Pérez para que pueda concluir el subsecretario y después yo haré una última intervención. Diputado Racpet. Gracias, presidente. Estimado colega Félix González, le quiero comentar lo siguiente, que a través del presidente, no lo estoy emplazando de todas maneras, todo lo contrario. Usted fue a Senapred días antes de la emergencia, un día antes. Bueno, yo el 23 de marzo de este año envié un oficio a todas las direcciones de Senapred regional y nacional, además de todos los municipios a nivel nacional y el Ministerio de Obras Públicas, incluyendo la Seremía. De Obras Públicas hasta el día de hoy no tengo respuesta para saber qué es lo que pasaba, cómo estaban preparados para enfrentar la época invernal. De Senapred, solamente la nacional, y de Coquimbo y Biobío. De las demás regiones no hay respuesta. Y de los municipios, no más allá del 50% me respondieron. Entonces, uno lo hace no pensando en aumentar la cantidad de oficios despachados, sino que es decir, a ver, ¿cómo estamos preparados para ver en qué les podemos colaborar? Y si hasta el día de hoy no hay respuesta, después de haber pasado la tremenda catástrofe que tuvimos en la zona central, bueno, no sé cómo está esta cosa. Bueno, pero para su tranquilidad, que yo de marzo que lo estoy pidiendo. Aquí hay una situación que estamos preparados para reaccionar, pero no accionamos con anterioridad respecto a este tema. Y ahí quiero tomar algunas palabras del propio subsecretario respecto del combustible fino. Y espero que en las conclusiones las podamos considerar, de que CONAF abra un espacio especial para eliminar combustibles antes de la época de verano. Porque reitero, lo que sucede que finalmente no están esas ventanas y los incendios se extienden y no tienen dónde parar. Y aquí yo quiero señalar algo, que antiguamente, hace, no sé, 20, 30, 40 años atrás, estamos mucho menos preparados para enfrentar los incendios, pero habían muchos menos incendios. ¿Por qué? Porque la cultura de nuestros agricultores y el proceso productivo ha cambiado. Antiguamente la gente barbechaba, ¿qué es lo que es eso? Movía la tierra en octubre, noviembre, y en verano muchos de los potreros estaban con terrones, con tierra, sin vegetación. Hoy día, producto de que la carga impositiva subió las contribuciones, subió el impuesto a la renta, los agricultores tienen que cultivar más seguido sus potreros, por lo tanto ya no hacen el barbecho, sino que todos los años tienen cubierta vegetal sobre sus terrenos, y eso genera que cuando llega la época estival el fuego no para en ninguna parte. Y es ahí donde tenemos que tratar de conseguir de que se elimine cubierta vegetal antes de que llegue la época estival y tener los barbechos hechos. Y ahí, bueno, la pregunta que yo le hice a otro servicio lo señaló ya el presidente, que si estábamos tan bien preparados, ¿por qué pasó lo que pasó? Si no hubiésemos estado preparados, quizás se hubiera quemado la región entera, digamos. Y ahí donde su secretario, a través del presidente, creo que tenemos que instruir a los servicios de emergencia o que están ligados con la emergencia,
Obras Públicas, ECONAF y SENAPRED para efecto de que nos preparemos mejor y también sociabilicemos nuestras políticas de prevenir los incendios a toda la comunidad y particularmente a los municipios, que muchos de ellos se ven expuestos a los incendios porque no hacen los cortafuegos ni hacen las limpiezas alrededor de los sectores urbanos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ratcliffe. Nos quedan 10 minutos. Tengo 2 palabras solicitadas. Le voy a pedir, diputada Navellán, brevemente y después a la diputada Pérez, de tal manera que le demos algunos minutos para que pueda concluir el subsecretario. Diputada Navellán. Secretario presidente, yo creo que el ministro, por su intermedio presidente, tiene una pequeña confusión. Efectivamente, cuando uno enfrenta una emergencia es importante enfrentarla, pero cuando uno sabe que va a venir una emergencia, lo importante es prepararse para enfrentarla antes, para prevenir. Y esa es la parte que echamos de menos, tanto en el caso de los incendios como ahora recientemente en el caso de las inundaciones. La prevención, a pesar de tener el conocimiento anterior. Gracias, presidente. Solo un pequeño comentario, diputada Navellán. Yo creo que usted se está anticipando porque creo que el cambio de gabinete se viene y en una de esas a lo mejor lo van a nombrar ministro al subsecretario, ¿ya? Subsecretario Monsalve. Por favor, diputada Pérez. Muy bien. Muy breve, mire, está muy relacionado con todo lo que han dicho mis colegas y que tiene que ver si hoy día, por eso preguntaba, ¿ustedes tienen pensado a través de SENAPRED hacer algunos cambios? Y va más que nada eso, en adelantarse, en cambiar los instrumentos. ¿A qué me refiero? Que ya nosotros no somos el mismo país ni el mundo de hace 20 años atrás, por lo tanto sabemos lo que va a pasar, por lo tanto podemos trabajar sobre las alertas incluso, no esperar que ya el agua esté hasta el cuello para decretar estado de excepción, sino que con las alertas, por ejemplo, poner recursos a disposición de manera preventiva de los alcaldes para que puedan contratar maquinaria, para que puedan hacer la limpieza de los ríos, en fin, de los cauces. O sea, yo creo que lamentablemente nos pasa lo mismo que con agricultura INDAP, que decimos, mire, nosotros podemos llevar al Alto Biobío solamente cuando queda desconectada la gente y ahí podemos llevar el fardo de comida al animal, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Forraje, ¿ya? Entonces, antes no se puede, diputada, porque son recursos de emergencia, me dice la autoridad. Bueno, pero adelantemos la posibilidad de que no tengamos emergencia y prevengamos. O sea, el Estado no está capacitado para ello. Entonces, creo que cuando hicimos SENAPRED, modificamos para mantener lo mismo. Por eso yo digo, si hay alguna apertura, nosotros probablemente podemos concluir eso, pero si es que el gobierno se anticipa a tener una mirada distinta de la emergencia con todos los antecedentes técnicos que tenemos. O sea, creo que se puede anticipar. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputada Pérez. Señor subsecretario, en no más de 5 minutos, porfa. Tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Quiero mostrar el titular del 6 de julio de este año respecto a Canadá y respecto a lo que ocurrió en California y respecto a lo que ocurre en Australia. O sea, quiero decir que países como Canadá, como Estados Unidos, como Australia, están viviendo catástrofes en materia de incendios muy superiores a las nuestras. Lo digo porque es bien importante poder identificar cuál es el adversario y no equivocarse. El adversario que no es el gobierno. Porque la verdad es que todos los estados del mundo están enfrentando las consecuencias del cambio climático. Y claramente la conclusión, si uno tuviera que llegar a una conclusión, es que todos los estados, frente a este nuevo escenario, pareciera ser que no estaban adecuadamente preparados. Quiero decir que lo que ha ocurrido en Canadá no tiene precedentes en la historia de Canadá en materia de incendios. Y podríamos acusar también a los canadienses de no prepararse. Lo que pasa es que están viviendo situaciones extremas, respecto a las cuales los estados, a propósito de la discusión, y creo que es una oportunidad para la Comisión, no están suficientemente preparados. Y tal vez, como dice la diputada, con las leyes actuales, con los recursos actuales, el techo que tenemos en materia de tomar medidas preventivas tiene un techo. Y es una discusión tal vez más estructural la que hay que dar. Segundo, quiero decir que también hay una contradicción en la preparación versus la intencionalidad. Porque si asumimos la tesis de que la simultaneidad de los incendios, que no tiene precedente tampoco respecto al periodo 2023, se debe a la intencionalidad, entonces no podemos sostener de manera paralela que en realidad no se tomaron las medidas preventivas suficientes. Porque la intencionalidad es un factor desde el punto de vista
de la ocurrencia, que no tiene que ver con necesariamente cuánta vegetación seca hay, fina o estructural, o con cuánto viento hay. Tiene que ver con que una persona intencionalmente va a generar un incendio que se va a transformar en esas condiciones climáticas en un incendio de alta complejidad. Entonces, quiero decir que estas dos tesis que no se tomaron las suficientemente medidas preventivas y sostener al mismo tiempo que la situación de los incendios fue intencional, son tesis que tienen que ponerse de acuerdo porque son contradictorias desde el punto de vista de la capacidad o del relato, porque cuando parte el incendio se asume que eventualmente puede ser intencional, producto de la multiplicidad de focos, se decreta estado de excepción y zona de catástrofe y se pide a los jefes de la Defensa Nacional hacer patrullajes preventivos para disminuir el eventual factor de intencionalidad. Pero digo que estas dos tesis tienen que ponerse de acuerdo. Creo que además hay que aclarar lo que se puede hacer con los distintos estados de alerta que entrega el país. Porque siempre se produce un debate a través suyo, presidente, respecto a los recursos. Quiero decir que cuando se declara alerta temprana, preventiva, y se decreta en julio del año y se decreta para toda la temporada, no solo se monitorean los riesgos, sino que también se activa la posibilidad de usar fondos de emergencia. ¿Ya? Se activa la posibilidad de hacer uso de fondos de emergencia. Quiero decir además que cuando se declara zona de catástrofe, no es estado de excepción constitucional de catástrofe, no, sino cuando se declara zona de catástrofe, también es posible hacer uso de los fondos de emergencia. O sea, no se requiere ni estado de excepción constitucional, ni estado de excepción constitucional de catástrofe para hacer uso de fondos de emergencia. Obviamente siempre tienen que estar bien fundados, pero una de las claves de la declaración de la alerta temprana preventiva y una de las claves de la declaración de zona de catástrofe tiene que ver con el uso de fondos de emergencia. Quiero decir a propósito de eso, que a propósito de la última emergencia, yo fui a O'Higgins, a Maule y a Biobío, y una de las cosas que se le planteó a los alcaldes justamente es que nosotros podemos financiar parte de las decisiones que los propios alcaldes toman en materia de emergencia a través de fondos de emergencia. Usted estuvo presente, diputada, yo se lo reiteré y además solicité una reunión que se sostuvo de coordinación para aquello. Digo esto porque me voy a colocar un ejemplo a propósito de las inundaciones, no de los incendios. Si es que un municipio considerara que es necesario por una alerta preventiva en materia de sistemas frontales, durante el transcurso de los meses que viene, fortalecer una defensa fluvial, y nosotros tenemos una alerta temprana preventiva, eventualmente, si es que hubiera justificación, podría ser esa defensa fluvial financiada vía fondos de emergencia. Si es que esa obra tiene un carácter preventivo y por lo tanto está vinculada a la emergencia o a la amenaza de emergencia que podemos enfrentar. Quiero reiterarlo porque esta es una discusión permanente cuando se genera una emergencia. Todos los alcaldes y también parlamentarios piden que se declare estado de excepción constitucional de catástrofe, pensando que eso agiliza el uso de recursos. Y la verdad es que tanto la alerta preventiva como la declaración de zona de catástrofe ya habilitó la posibilidad de hacer uso de fondos de emergencia. Medio segundo. Lo que pasa es que no me hace sentido, presidente, con lo que dice el diputado Félix, porque uno dice, bueno, si el director de ONEMI, Senapred, no recibe ningún documento antes, no tenía ningún informe, porque son con los informes de emergencia, por dar un ejemplo, quiere decir que los alcaldes no están haciendo la pega, no hay una capacitación previa para que con las alertas de los incendios o de los temas, algo está fallando, una bajada más clara desde su política que hoy día dice que se pueden destinar recursos preventivamente y siempre, porque si es así también nosotros vamos a tener que revisar qué está pasando en el sector municipal, que es la primera línea de Senapred. Gracias, diputada. Para concluir, y esto por cierto lo digo a título personal, yo quiero reiterar lo siguiente, subsecretario. Mientras no tengamos, y en este caso no tenga la capacidad el gobierno para hacer una autocrítica profunda en qué se está fallando, difícilmente vamos a resolver estos temas. Y lo otro, lo que no me parece, subsecretario, con todo respeto se lo digo,
que pretenda responsabilizarse a los municipios de responsabilidades que son directamente del gobierno. Como por ejemplo, y con esto termino, cuando se nos dice que se decreta estado de excepción, la intencionalidad baja a un 40%. No es el municipio el que decreta el estado de emergencia, es el gobierno, subsecretario, es el gobierno. Y este gobierno, teniendo todos los antecedentes de que venía ya una situación compleja, no decretó estado de excepción oportunamente, de tal manera que hubiéramos tenido patrullajes que inhiban la intencionalidad. Eso no ocurrió. Y mientras el gobierno no asuma estas responsabilidades que son del gobierno y no de los municipios, difícilmente vamos a prevenir consecuencias como las que tuvimos. Sí, yo entiendo, Bien, presidente, que quiera trasladarle la responsabilidad al gobierno, pero quiero decir que cuando sesionó el CODRID, por favor. Cuando sesionó el CODRID, inmediatamente se declaró estado de excepción Subsecretario, usted constitucional. tuvo el tiempo necesario Sí, para por dar supuesto, respuesta usted también. y vamos a concluir habiéndose cumplido el objeto de esta.